Uno. Muy buenas, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por invitarme a este espacio. Genial, pues mira, antes de nada, ¿te podrías presentar un poquito? Pues para que eso, la gente que te conozca un poquito y sepa quién eres. Bueno, pues me llamo Sara Traver y me dedico a la crianza. Soy asesora de crianza y particularmente estoy especializada en sueño infantil y en alimentación infantil, sobre todo en esa parte más de selectividad alimentaria. Pues mira, Y oye, bueno, llevamos eso en es este otro camino tema, ya que 8 años. podemos un día tratar, porque vamos, ya sabes que trabajo, te lo he dicho antes, con el colectivo TEA y Sí, esto de la alimentación un poco selectiva es un tema estrella, ¿no? Pero aparte de otros niños. Hoy vamos a hablar del sueño y dejamos en el aire otra posible entrevista más adelante. vale, claro que sí. Vale, pues mira, el sueño, y quizás es una pregunta un poco obvia, al menos para ti, ¿no? Pero la gente ya te decía antes que es un tema estrella, oye, pues que mi hijo o mi hija no duerme, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué importancia tiene el sueño de verdad, ¿no? Un poco para trasladar el mensaje de la importancia que tiene el sueño en los niños y niñas, Ujú. y en los adultos, supongo también. ¿Qué importancia tiene el sueño? Claro. Bueno, dormir es una necesidad fisiológica, como Ujú, es comer, como es socializar, que también se nos olvida, ¿no? Son pilares del bienestar de todas las personas ujú, y, por supuesto, también de la infancia. Durante el sueño se fijan los conocimientos, se integran las emociones que hemos vivido durante el día y es un momento muy dinámico en el que ocurren a nivel biológico y particularmente a nivel cerebral muchas cosas. Entonces es muy importante que el sueño ocurra, que ocurra en buenas circunstancias, que ocurran las fases del sueño necesarias, en los tiempos necesarios. Y ujú. bueno, pues es muy relevante. Todos los que hemos dormido mal sabemos lo relevante que es dormir. Sí, sí, sí. Además es verdad que, bueno, yo dos cosas principalmente, al menos como adulto. De niño es verdad que no eres tan consciente, pero que ahora vamos a hablar un poco también de ese sueño, ¿no? Infantil, pero al menos como adulto yo si no duermo o estoy agotado o me sale a veces que si no duermo bien durante una temporada, pues alguna cosilla, ¿no? El otro día lo que te dije del riñón, no sé si tiene que ver, pero es verdad que llevaba una época que te juro, Sara, que es que no, 5 horas dormía más o menos, 5 o 4. Ya. Entonces, bueno, no sé, El a cuerpo raíz. nos para, Claro. efectivamente. Hay determinadas reparaciones físicas que ocurren en Ujú, determinadas fases del sueño y han de ujú. ocurrir en los tiempos necesarios para que esa reparación ocurra. Entonces, por supuesto que no dormir nos enferma, esto es así. No dormir nos enfada, no dormir nos afecta al ánimo y no dormir nos enferma. Esto es, bueno, llevado Totalmente. al extremo en la vida adulta, Claro. pues no se puede vivir sin dormir, ya lo sabemos. Claro, pues antes te decía, no, antes de entrar en ese sueño infantil, así para acabar un poco el debate, porque esto se escucha mucho. O sea, ¿cuántas horas tú recomiendas que hay que dormir? Es verdad que tú en tu libro lo dices que a partir de cada edad, pues eso se va regulando un poco más o menos, pero de media, ¿cuánto? Cada etapa de la vida tiene sus tiempos. Empezamos durmiendo 18 horas al día, Fíjate. esto se va reduciendo, se asienta a lo largo de la primera infancia en torno a las 10, 11 horas, a las 24 horas, y esto sigue reduciéndose. Tiene un pequeño pico en la adolescencia y luego vuelve a bajar en la vida adulta. Bueno, yo creo que las famosas 8 horas que decimos siempre para la vida adulta, lo que pasa es que esto vamos, irrealizable para muchos, ¿no? Yo creo, pero Claro. yo sí que creo que al menos 7 horas, Ujú, ujú. 6 horas y media de calidad son Vale. mínimo para la vida adulta. Y los niños dependen. Luego, nuevamente, cuando seguimos creciendo, vuelven a bajar los periodos de sueño cuando somos mayores, vaya. Ujú, ujú. Y los niños depende, cada momento. Lo normal es que la curva vaya en descenso hasta estabilizarse en torno a las 10, 11 horas. Vale, 10 11 horas. Vale, bueno, pues yo estaba esperando que tú me dijeras 7 6 horas para llevarla a cabo. Estaba cayendo de risa, ¿eh? Porque Bueno, 7 al mm, menos. Yo creo que 7 es un mínimo necesario, pero es verdad que muchos de los padres que nos puedan estar escuchando dirán, sí, yo duermo 3. claro, Y luego me desvelo 2 y luego duermo otras 2 con suerte. Yo vivo con padres que sobreviven con esas 5 horas de sueño que tú dices durante temporadas muy muy larga. largas.
Ya, ya, es que tú hablabas también de la importancia, ¿no? De como padre y madre también, ¿no? Darle esa importancia al sueño. Pero claro, ahí hay un factor, ¿no? Que es verdad, no es que mi hijo no para de llorar o se desvela mucho durante la noche, ¿no? ¿Cómo pueden lidiar los padres y madres con eso? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿no? Tendríamos Claro. que aterrizar en qué momento vital estamos, porque, por ejemplo, quien tiene un bebé menor de 5 o 6 meses, pues sabe que se despierta con frecuencia y que esto es lo esperable, ¿no? Y para eso, bueno, pues corresponsabilidad con la pareja cuando Claro. exista Ujú, y reparto del tiempo y tratar cada uno de tener un mínimo de descanso seguido, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nos pegamos 10 horas en la cama, que son las que está el niño, ujú. pero no hemos sumado más de 2 horas seguidas de sueño, ¿no? Yo siempre a mis familias les aconsejo cuando estamos en periodos de asesoría que si existe la pareja o otra persona que nos pueda ayudar, que la noche se parta y que el rato que no te toca atender al bebé te vayas a dormir, porque Claro, no es lo mismo dormir, es mucho peor dormir 6 horas partidos en 100 fracciones que de pronto dormirte cuatro, pero dormirte cuatro seguidas y bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar cada caso, no todas claro. las edades son iguales, hay que Ujú, saber qué necesidades tiene cada niño. Siempre hay como dos pilares de los que yo hablo, que son la parte estructural y la parte emocional, ¿no? Y ujú. una cosa sostiene a la otra. Tenemos que tener la estructura correcta para poder descansar, pero todo esto tiene que acompañarse con todo el soporte emocional necesario, porque un niño de 20 meses, por muy malas siestas que haga, es muy raro que esto sea lo que le provoque despertares. Esto Vale. suele estar más en el plano más del comportamiento, del aprendizaje, más emocional. Sin embargo, un niño de 5 o 6 meses que tiene un sueño diurno muy malo puede ser clave para que las noches empiecen a funcionar, trabajar en ese sueño diurno. Depende del momento, de las Claro. necesidades, del patrón de despertares, depende de muchas cosas. Vale. Sí, porque tú, o sea, esa parte emocional que me quedo ahí muchas veces, más que nada porque yo, a lo mejor niños tan pequeños, ¿no? Es verdad que yo toco niños de primaria y demás, o sea, la parte emocional evidentemente tiene que ver, ¿no? A la hora de hacer un sueño reparador cien y por tal. 100%. O sea, Eh, pero piensa, estamos hablando de bebés o de niños en primera infancia, pero pensemos en uno mismo. Sí, sí. Imagínate que te acuestas y te despiertas en mitad de la Gran Vía. O sea, ahí Ya, no duerme nadie, ¿no? claro. Para ellos muchas veces esos traslados de tu cuerpo a la cuna son Ujú. esa diferencia tan grande, ¿no? Claro, Entonces, claro, esa confianza, ese saber que están cuidando de mí, pensemos también en la parte más de supervivencia. El niño no sobrevive por sí mismo. Esto es una realidad. En el ser ujú, humano ujú, necesitan el soporte del cuidador primario durante mucho tiempo, ujú, particularmente durante los primeros meses, años de vida. ujú. Entonces, tienen que asegurarse esa conexión, porque de Claro. esa conexión depende la supervivencia. Y esto se consigue a través de ser absolutamente adorables como son los bebés y de llorar muy fuerte y muy alto, ¿no? Para conseguir esa inmediatez en la respuesta del adulto y así funciona la comunicación. Claro, claro. Entonces, Sara, o sea, quiero decir, tú, ¿no? Lo hemos ido diciendo a lo largo de lo que llevamos de entrevista, ¿no? Que el sueño es muy importante en todas las etapas, pero quizás aún más durante la infancia. A ver, en la infancia es cuando el cerebro está Ujú. adquiriendo comportamientos, adquiriendo aprendizajes y aquí es, por eso duermen más, por Claro, eso necesitan dormir más horas, porque la para cantidad aprender de mucho. información, todos integramos millones de estímulos a lo largo del día, pues los niños muchos más millones. Ya, Entonces, todo eso se procesa en el sueño. O sea que en todas las etapas es es importante. Como importante, claro. decimos, no, dormir no es algo que se pueda posponer, dormir es una necesidad de supervivencia. Si no dormimos, nos morimos, eso es así, obviamente a Claro. largo plazo. Eh, Total. Empiezas a tener, bueno, es que de hecho a mí me pasa en consulta familias que llegan con cuadros de ansiedad, de depresión, incluso algunos casos extremos que he tenido con alucinaciones despiertos. O sea, es que no Ostras, se puede no dormir. Sí, sí, ya, yo vivo casos muy ya, graves en surrealistas, ya. consulta. Entonces, bueno, los niños obviamente no llegan a eso, ni los que se despiertan mucho, que eso también me gusta lanzar siempre un mensaje de tranquilidad, porque de repente nos está escuchando una mamá que dice, mi hijo se despierta 10 veces, 10 veces va a enfermar.
los niños que tengan ese sueño tan fraccionado es normal, ¿no? Siempre que hablemos, porque de repente se despiertan, succionan un poquito de teta, se vuelven a dormir o les abrazas, se vuelven a dormir. El sueño de los niños es muchísimo más fraccionado que el de los adultos, ¿no? Ujú. Ahí el que realmente está durmiendo mal es el adulto, que esos 10 Claro, despertares le matan. claro. Pero el niño que se despierte mucho tampoco significa que esté teniendo una patología grave ni nada así. También que se sepa que es normal que el niño se Vale, despierte mucho. vale. Pero bueno, se pueden hacer cosas para que ese sueño más seguido y para encontrar una armonía entre todos, ¿no? Que el niño descanse lo que evolutivamente le toca en cada Ujú. momento y el adulto tenga pues un mínimo de cuidado propio, ¿no? Pues como digo, comer, dormir, socializar, que son 3 cosas Totalmente. imprescindibles. Totalmente. Mira, te traslado un poco algunas cositas que me han ido, porque le decía a mis compañeros también, ya a mis amigos en sí, y después a gente pues de donde yo trabajo, un poco que me dijeran pues cuáles eran esas, no quiero que aquí que me hagas una consulta aquí, pero son las ¿Sí? cosas que más han salido, ¿no? Y ahora estábamos hablando de esto, digo, bueno, pues te la suelto ya. Es un compañero mío que tiene su hija con 2 añitos y eso, se despierta cada hora. Digo yo, Ajá. eso es relativamente normal, porque ella estaba preocupada, incluso le iban a hacer, bueno, le iban a ver, ¿no? Un poco, pues, cuál era, podía ser el motivo. Pero para que él se quedara tranquilo, esto es relativamente normal, que con 2 añitos se despierte cada hora. Si hablamos de normal, ten en Sí, cuenta que yo bueno, también ya. tengo la información muy sesgada, Claro, porque a mi claro, consulta total, todo lo que llega total. son niños que se despiertan tanto de 2 años y Ya, demás. O claro. sea, si hablamos de normalidad como algo que ocurre con bastante frecuencia, Ajá. absolutamente normal. Estoy bastante segura, sin conocer a esa familia, Ujú. de que más que probablemente no haya ninguna patología implicada. Obviamente, si ellos sospechan de alguna situación, No, siempre hay que recurrir al ujú, profesional de referencia, claro. pero con bastante seguridad es algo que se puede abordar desde la parte del comportamiento, ¿no? Como digo, al principio de la vida nos Ujú. despertamos mucho porque necesitamos validar que nos están cuidando, ¿no? Esa validación va evolucionando. Al principio es me despierto llorando, cuando voy creciendo un poquito es me acerco y con una caricia me calmo, cuando crezco un poquito más lo que pido es agua, a lo mejor un Ya. par de veces en la noche para ver si estás por ahí, o una manta, o se me ha quedado el peluche, ¿no? Ujú, ujú. Este cuidado va evolucionando y las comprobaciones, a medida que el niño va viendo que efectivamente cuidas de él, va teniendo cada vez más tranquilidad. Claro, Y claro. con el paso de los meses, con el paso de los años, el niño se deja de despertar de manera natural. ¿Qué pasa? Que algunos niños no hacen ese clic de, no, si todo va bien, ¿no? Claro. Y no lo hacen solos, entonces hay que ayudarles a generar esa confianza para que vean que sus papás están cuidando de ellos efectivamente de día, de noche, cuando duermen, cuando están despiertos. Y en cuanto el niño coge esa confianza, duerme más y deja de hacer esas comprobaciones, no las necesita. Qué bien, pues genial. Pues eso seguro que se queda tranquilo. Otro tema estrella es el sonambulismo. O sea, Ajá, sí, que por la noche, ¿no? Yo tengo 2 niños, que la mamá, él lo expresa, claro, yo no puedo decirlo, pero bueno, que se levanta y que, bueno, empieza a decir algunas cosas y nada, entonces está como ahí perdido. Entonces no saben muy bien qué hacer o si lo volvemos, ¿eh? No me gusta recurrir a esta palabra todo el rato, pero bueno, si está dentro de la normalidad que haga ese tipo de cosas. Entonces, bueno, son mamás un poco se preocupan y que están muy allí, y que digo: "Ostras, pues bueno, pues te lo voy a trasladar, Sara", el tema del vale. sonambulismo. Em, el sonambulismo ocurre más, pues como tú dices, ¿no? Cuando van abandonando esa etapa de la primera infancia. Ujú, Esto no ocurre en bebés te puede claro. ocurrir un terror nocturno o algo así que, Ujú, bueno, que guarda cierta relación, pero ocurre más, pues digamos, a partir de los 5 o 6 años es cuando pueden ocurrir estas situaciones. Esto hay que verlo con su pediatra de referencia, porque hay que valorar si puede tener algún patrón relacionado con algo que se pueda mejorar en el día. A veces los niños que están demasiado excitados en el día o que no descansan lo suficiente o que duermen pocas horas, esto vale. puede hacer que se agrave la situación, pero esto, desde luego, es su pediatra de referencia el que Ujú, tiene que acompañarles en ese momento. Consejos para esas mamás, bueno, pues que entre tanto descubren la causa y si es algo que puede tener alguna mejora en la parte estructural, ¿no? De las ujú, dinámicas de esa familia,
pues que cuando esto ocurra le acompañen con cuidado, que claro. cierren las puertas, porque los niños que son pequeñitos van, muchas veces Ya, les da por salir a la calle, sí, sí. puertas, ventanas, esto tienen que asegurarlo por las noches, y que le acompañen con tranquilidad, le intenten acomodar en su espacio si se deja, y que lo vivan con calma, y esto pues el niño en un momento dado cambia de fase del Cambia ya. sueño y Claro, sigue durmiendo. sigue Pero durmiendo. vamos, esto con su pediatra. Vale, perfecto. También otro tema estrella es que no son casos así tan de sonambulismo, pero bueno, el típico de pues es que duerme mal y demás. El hecho de dar melatonina, ¿tú cómo lo ves? Esto es, de hecho ha salido un estudio hace muy Ah, poco empezando a hablar ya de los riesgos que esto conlleva, porque estamos vale. dando melatonina como si eso fuera Por vitamina eso, C, que es bueno, que ninguna que sí, vitamina, sí. por supuesto una hormona no, pero que tampoco las vitaminas se pueden dar ahí alegremente, que esto tiene que estar siempre pautado por un pediatra. El problema, y sin quererme meter en grandes jardines, es que esto lo están pautando los pediatras, ¿no? Claro. Entonces, no es solo que una familia vaya a una farmacia, porque la melatonina se compra de manera libre, no necesitas Por eso receta, te no necesitas decía, nada. digo, ujú, Esto es grave, vale, esto es grave, pero es más grave que lo cierto es que se está pautando en las consultas de pediatría. Hay cada claro. vez más profesionales muy concienciados. Yo conozco a muchos y Ujú. trabajo con equipos de pediatría, pero hay muchos pediatras que utilizan esto como un recurso. Es más, últimamente se está directamente a niños sin ningún tipo de patología pautando también triptófano. O sea, esto es, bajo mi punto de vista, gravísimo. La melatonina solo ayuda a iniciar la noche. Vale, Esto para empezar. Pero es que para que lleguemos a una pauta de melatonina necesaria, para que identifiquemos que un niño verdaderamente necesita melatonina, tienes que tener todo lo demás bajo control, pero bajo control de verdad. Porque yo, bueno, ahora mismo, yo tengo ahora mismo fácil 5 o 6 familias con las que estamos retirando melatonina, porque vale. se pauta muy Sí, libremente. sí, Y, sí. y niños que no les hace falta en absoluto, porque primero Ujú. hay que ver toda la parte de aprendizaje, la parte de comportamiento, la parte de horarios, y si todo esto está en orden y tú sigues teniendo un niño, no que se despierta, que esto es otra cosa, sino que tarda mucho en En dormirse, dormir, ahí sí, ¿no? entonces podría pensarse que podría necesitar una pequeña ayuda. Yo te digo, en consulta privada he trabajado con más de 1.100 familias. Guau. En cursos, más de 10.000. O sea, la cantidad de familias con la que yo he trabajado es incontable. Casos, porque además los recuerdo, porque han sido tan contados que los recuerdo. Casos en los que la melatonina ha sido necesaria, 2. 2, guau. Sí, Y sí, te sí. digo, la cantidad de gente que llega a mi consulta ya tomando melatonina es incontable. Entonces, esto yo hago un llamamiento a la comunidad de pediatras que revisen ese estudio nuevo que ha salido, porque ya está habiendo problemas con niños. Esto es tocar el comportamiento hormonal de los niños, es que no es Claro. cualquier cosa. Sí, 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 Entonces, sí. no, no, esto tiene que estar muy controlado y no como en plan, mi hijo duerme mal, toma, pum. Antes, esto ya por suerte no se hace, pero antes se recetaban hasta antihistamínicos. Guau. Porque los antihistamínicos sabemos que dan sueño, ¿no? Ya, El ya, que sí, tiene, sí. de hecho, hay antihistamínicos en los adultos que llevan cafeína para Sí, 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 contrarrestar sí, ese sí. efecto. Pero qué fuerte, ¿no? Eh, Es como ya, es pues ya poner una hemos tirita, pasado por ¿no? los antihistamínicos, por la melatonina, vamos ya por la melatonina con triptófano, o sea, esto hay que pararlo, Ya. y no se puede vender con tantísima libertad. Claro, totalmente, y es lo que tú dices, ¿no? La melatonina, corrígeme si no, es una hormona, al final, no sé, Total. es una hormona, no es como, no sé, un suplemento que también habría que revisarlo, pero quiero decir, al final, o sea, no deja de ser algo que no No, podemos pero es que hacer. además afecta por completo al ritmo circadiano del sueño vigilia, por eso funciona tan bien, ¿no? Tú le das la melatonina después de la cena al niño y ¡pum! Lo tienes cao en menos de media hora. Claro, claro. Esto es para preocuparse. Sí, sí, habría que ver eso, no sé, no sé si hay alguna manera, claro, es que desde aquí se nos queda corto, pero supongo que a lo mejor habrá gente que ya esté moviendo hilo para que esto no Sí, siga, sí, hay, ¿no? de hecho, como digo, la comunidad científica está poniendo ya el foco en esto, y los pediatras que toman conciencia, que están actualizados, están también promoviendo que esto deje de hacerse. Bueno, pues yo desde si me llega alguna familia también, sin ser experto, pero diré que bueno, que lo consulten bien con un profesional, porque esto a mí me han llegado también familias, sí, le estoy dando y duerme mejor y tal, pero bueno, claro, Fíjate, tú que me cuentas el tema del espectro autista, sí, que trabajas en autismo, con diferentes neurodivergencias, a veces ujú, sí que es necesario. Pero sí, esto
se tiene que abordar desde el acompañamiento neurológico que tenga ese paciente en concreto, tampoco desde la totalmente. consulta pediátrica de atención primaria. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, cada profesional a lo que toca. Sí, sí, no, no, en el autismo hay un 64%, leí el otro día un estudio de alteración de sueño Total. Y muchas veces ahí, por ejemplo, sí es necesario el triptófano porque Ujú, ayuda a mejorar la arquitectura del sueño. O sea, ujú, es que ujú. no estoy diciendo yo, es que hay momentos o niños con mucha prematuridad, hay situaciones en las que es necesario, pero no porque mi hijo se No despierta. libremente, claro, totalmente. Ahora hablando de esto, es una pregunta que no tenía así como muy pensada, pero ¿tú crees, Sara, que se le está dando la importancia, ¿no? Claro, podemos hablar tú y yo y decir, sí, sí, es muy importante el sueño, pero digo a nivel global, estructural, a nivel de administración, ¿se está dando la importancia que se debe al sueño? Porque es verdad, que a lo mejor yo estoy un poco perdido, pero claro, yo hablo contigo, sé que tú eres una experta en esto, pero hay más, o sea, quiero decir, que hay la cobertura suficiente para tratar este tema o simplemente, bueno, sois unos pocos, que no lo sé, hablo desde el Mm. desconocimiento total, para poder abordar todo esto y darle la importancia que se merece. En lo que a mí me toca, yo, por ejemplo, trabajo con muchos pediatras. O sea, de hecho, a mis formaciones se apunta mucha gente del sector de la sanidad para Vale. poder dar mejor soporte en las Ujú, ujú. consultas. Es algo que a mí me llena mucho porque digo, Claro. estas personas, sin convertirse en grandes expertos, van a Ujú. poder dar información veraz en sus consultas. Pero ellos no tienen acceso a esa formación. Yo tengo a pediatras, a enfermeras, a enfermeros del sector público pagándose de sus bolsillos estas formaciones, porque son gente a la que le interesa dar un buen soporte en su consulta y lo Ujú. están haciendo por amor a su profesión y por amor Claro. a sus familias. Ujú. Entonces, de momento, a nivel estatal, bueno, yo del sector público te digo que de todas las contrataciones, yo trabajo con el sector público, con el sector privado, sobre todo con el privado, contrataciones públicas he tenido como 5 o 6 en todos Ya. estos años, ¿no? De gobiernos que se preocupan de hacer llegar esta información, sobre todo a los dos sectores prioritarios para la infancia, que son el de la sanidad y el de la educación. Claro. No está llegando tampoco a las escuelas infantiles. Por ejemplo, yo tengo muchas dificultades porque en las escuelas infantiles tienen siestas pautadas por Ujú. Sí, organización, sí, porque sí, no sí. tienen personal, ¿no? Porque no pueden abordar las necesidades de manera más individual. Y, Ujú. por ejemplo, niños de 9 meses que les ponen a dormir a la 1 del mediodía, que es que no les toca dormir a esa hora de ninguna de las maneras, ¿no? Y familias Fíjate. que están teniendo problemas en la noche porque tienen la obligación de llevar a los niños a la escuela infantil, no se pueden organizar de otra manera para conciliar y Ujú. allí sí o sí les ponen a dormir a esa hora y es innegociable. Totalmente. Esto me pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, hay que dar apoyo al sector sanitario, hay que dar apoyo al sector educativo porque tampoco lo están pudiendo hacer mejor, no tienen los recursos, no son Claro. ellos los responsables Ujú. y bueno, pues que esto llegue un poco más arriba, desde luego. Totalmente, ¿no? Es que yo tengo muchas compañeras que trabajan en el sector infantil, en educación infantil, y es verdad, esto de la siesta es como muy recurrente. Claro, fíjate, pero yo al menos desde fuera, no lo sé mis compañeras, ya les preguntaré, pero yo nunca había puesto en tela de juicio, ¿no? El hecho de la siesta. Pensé que era necesario, ¿sabes? Está tan anclado. Pues no les toca. O sea, no digo Ya, que no les toque hacer siesta, digo que no les tocan esas. Es que los ya. niños tienen unas necesidades de sueño que no son las que marca el horario de la escuela infantil, porque tengo que acostarles a todos, porque hay una educadora para un Sí, grupo de claro, 20 niños. claro, claro. El Es problema que cuando estás es así, de base, claro. Falta personal y falta de todo, total, claro. total. Claro. Es que, claro, ahora estoy así como un poco en shock porque digo, ostras, qué importante sería poder trasladar todo esto, ¿no? Y que se hiciera bien. ¿Por qué crees que el sueño sigue siendo una asignatura como pendiente? ¿No se le da la importancia Te voy a decir como... algo que igual te suena raro o Vale, como muy activista, pero a lo sí. que no se le da importancia es a la infancia en general, Bueno, no ya, solo al sueño, ni a la alimentación, ni al cuidado emocional. O sea, sí, lo que ya. está en segundo plano es la infancia en general, no el Ujú. sueño. El sueño pues es otra, Es una otra parte más, pieza más, claro, pero por ejemplo en el plano de la alimentación sí, sí, pues lo mismo, o sea, yo veo situaciones en coles públicos, veo menús, veo cosas que digo, es que no se les está cuidando. claro, total, Eh, sí, 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 entonces, es la infancia en lo que tenemos que en poner el general, foco. Lo digo siempre, es que es el futuro de todos nosotros, es que es total. responsabilidad de todos, de los que están trabajando
en sectores relacionados con la infancia y en los que no, en los que tenemos hijos y en los que no. Los niños son todo y Ujú. tenemos que verlo así. Totalmente, Sara. Guau, me quedaría hablando contigo un montón de rato, porque tengo como muchas dudas, pero bueno, por acabar un poco esas consultas, ¿no? Y después ya entraremos un poco en consejos así a nivel genérico, que es verdad que cada caso es diferente, como tú decías, Ujú. para ir acabando, porque son 40 minutos, pero ya te digo, me quedaría contigo a hablar. Una de las consultas también es el tema de dormir con los padres o no. ¿Es Vale. perjudicial, es necesario, no pasa nada? Porque eso es mucha preocupación porque los padres, ¿no? Tengo a un nene con autismo de 2 añitos justo, y los padres están durmiendo con él, ¿no? Porque, bueno, pues, a nivel tiene como crisis a veces, Ujú. entonces, pues llora mucho por las noches y demás. Y claro, los familiares les dicen: "No, eso es porque duerme con vosotros y se acostumbra y se está tomando el pelo", frase horrorosa, desde Los mi punto de vista. familiares que son grandes expertos en autismo, entiendo. Ya, claro, claro. Entonces, se sienten como culpables, digo, quitaos esa culpabilidad, pero tú, como experta, ¿qué pasa si los padres y las madres duermen con sus hijos? Pues voy a decir algo que a lo mejor a los que no me conozcan les va a sorprender. Yo dormí con mi hija 5 años. Fíjate. Es una niña absolutamente independiente, duerme en su habitación feliz, es una niña con una sociabilidad, que abruma, o sea, Ujú. va hablando a todo el que se cruza, y no tiene ningún problema ni de autoestima, ni de apego, problemático, es una niña feliz. Te hablo Ujú. de mi caso personal. Claro, Yo soy firme defensora del colecho. Es verdad que a mí me gusta, y lo digo siempre con mis familias, que el colecho se dé en condiciones correctas. Es decir, que sea elegido claro. y que cada uno tenga su espacio. El bebé tiene que tener para mí. Esto es esto ya es más una pauta personal y Ujú, que es una pauta profesional cuando tenemos niños que duermen mal, que luego hay otros que duermen bien en la cama de los padres, fantástico. Pero a mi ujú, consulta llegan muchos niños que duermen en la cama ujú. por no levantarte, porque estás agotado, lo que llamamos colecho reactivo. Entonces, a mí me gusta y para que el colecho, ya como consejo para las familias, como colechadora profesional, que cada uno tenga su espacio, su camita más la cama de los padres o su cunita más la cama de los padres. Pero el colecho funciona muy bien, funciona fantástico durante toda la etapa de la lactancia, favorece que la madre descanse un poco más, Ujú, ujú. favorece la atención temprana, no es lo mismo levantarte a atender a un niño en su habitación que estirar el brazo, tocarle un poquito y que vuelva a coger el sueño. Claro. No es para todas las familias, también es verdad que nadie se sienta mal si dice: "Es que a mí no me gusta, o sea, es que yo no descanso o porque mi hijo se mueve mucho, hace mucho ruido, yo no duermo". Cada Claro. familia sabe lo que le funciona, pero Ujú. desde luego lo que no es algo negativo. Vale. Positivo o no Perfecto. dependerá de cada familia, de sus Claro. necesidades, de su estilo de crianza, pero negativo en ningún caso. Vale, pues eso está genial saberlo, porque ya te digo, ese sentimiento de culpa que sienten a veces, digo, es que también o sea, hay que entenderlo y entender un poco la situación, digo, cada uno cada familia es un mundo. Entonces, Sara, así para ir cerrando, porque ya me han avisado que quedan 9 minutos justos de entrevista, ¿algún consejo? Es verdad, no hablábamos, que cada caso, ¿no? Un poco genérico, pero consejitos un poco para la noche, ¿no? Bueno, o para el sueño en general, vamos a ponerlo, porque como también Ujú. nos da importancia de que también hay momentos del día que también es necesario, un poco consejitos Sí. para que sea todo más favorable, entre comillas. Bueno, un consejo que yo doy siempre a las familias, es que, aunque suene raro, a los niños tenemos que dejar de dormirles, ¿vale? Esto es básico porque muchos de los problemas que me encuentro en consulta vienen porque tenemos un niño con un patrón que es de despertares o un niño más inquieto y Ujú. forzamos la maquinaria para que ese niño se duerma y entonces tiene que ser, no, es que me he dado cuenta que si le pongo así, doy 3 saltitos y luego doy media vuelta y me asomo a la ventana, se duerme antes, ¿no? Ya, Y hacemos cosas. Yo me encuentro situaciones en consulta cómicas, de verdad. Me ya, río con los padres porque digo, pero ¿cómo habéis llegado a esto? Y ya. pensar, no sé, que si salgo, enciendo la campana, pongo el secador, luego le monto en el carro, pero solo no sé cuántos minutos. Hay unos protocolos en las Ya, casas. ya. Los niños lo que necesitan es contacto físico y calma. Y cuando veamos que el contacto físico es excesivo, entre comillas, o no sostenible, por ejemplo, que solo se duerme en brazos, Ujú. acuéstate con él, póntelo a su ladito, prepara ese colecho y estate tranquilo a su lado.
Si está enfadado, le coges, le arrullas, le serenas, le vuelves a dejar. Si Ujú. está despierto, activo, dando vueltas, no hagas nada. No fuerces a que se duerma, porque eso Claro, es lo que hará que vayáis incorporando dinámicas imposibles de ya, las que luego es muy difícil salir. O sea que ya. como súper consejo, dejemos, dormir duermen todos, a dormir no se puede enseñar, dormir es algo que llevamos marcado en nuestra impronta genética más profunda Pues sí. y lo único que tenemos que hacer es acompañarles y no intervenir demasiado. Vale, vale, vale. Sí, porque ahora recuerdo que en tu libro ponías que también hay que ser flexibles con las maneras, ¿no? Porque es que si no, después hay solo una manera y luego se La anclan. flexibilidad es Claro. clave, es clave. Si hay alguien que nos está escuchando que no tiene problemas, que tiene un bebé pequeñito, que no sabe cómo hacerlo, ese es el primer super consejo también, ¿no? Ujú. Que se duerma la teta unas veces, otras veces en brazos, otras veces túmbate con él, unas veces será mamá, otras veces será papá. Los niños que son flexibles con esto, porque nosotros hemos sido flexibles y no hemos Claro. tenido prisa, es que si Ujú. hago así mucho se duerme muy rápido, ya, Claro, ya, pero. pues no lo hagas, ¿no? Ve trabajando esa flexibilidad con el Claro, niño y contigo mismo y verás totalmente. cómo es un niño que va a descansar mejor, casi seguro. Genial, Sara, pues muchísimas gracias y quedamos pendientes de la alimentación que, ¿no? Ya que no dices que falta ese, ¿no? Ese mensaje activista que decías antes, ¿no? De que falta cuidar a la infancia y dar, pues oye, desde aquí, aunque sean pequeñas pildoritas, pues oye, si podemos ir Fantástico. hablando, pues genial. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo y eso, recomiendo que la gente, pues eso, se lea este libro tuyo que es genial y maravilloso para la gente que trabajamos con niños y niñas y sobre todo para los padres y madres. Así que gracias por todo, Sara. Gracias a ti. Este año saldrá también el Ah, mira, nuevo que se qué llama bien. Buenas noches en familia. Bueno, Y tengo muchas ganas también de que lo veáis porque es una súper actualización genial. y bueno, Oye, creo que cuando aportará también. tienes pendiente ya, bueno, sabes ya un poco las fechas. Estamos, Estáis ahí, no se sabe esas se cosas. está Vale, vale. editando ahora. Yo ya tengo los textos entregados, pero ahora ya es cosa de la editorial. Genial, genial. Saldrá este año seguro, no sé en qué Vale. momento. Bueno, pues ahora es que se nos acumulan, ¿eh? Alimentación, nuevo libro. Digo, bueno, yo encantado de hablar contigo siempre que podamos los dos. Así que nada, muchas gracias por todo. Gracias, ha sido un Venga, placer. lo Hasta mismo. luego. Adiós.